Hoy me van a tener que excusar un poco si me escuchan toser. Ya son 20 días y todavía esto sigue resistiéndose. Así que vamos a orar para poner en manos de Dios esta noche. Señor, estamos tan agradecidos contigo. Agradecidos, Señor, por cuanto tú has hecho en nuestras vidas. Estamos tan agradecidos, Señor, porque has hecho acto tras acto tras acto de bondad para con nosotros. Y esta noche, Señor, queremos aprender la importancia de que nosotros, tus hijos, nosotros, tus embajadores, nosotros, tus representantes, tus discípulos, emulemos, Señor, imitemos tu ejemplo. Gracias por este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Ok. Vamos a ver. Aquí vemos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, solteros y casados. ¿Quiénes de ustedes se consideran que son personas bondadosas? No tiene que levantar la mano. Tal vez ya respondiste en tu mente, yo me considero bondadoso o bondadosa, o no, yo creo que no soy una persona bondadosa, todavía no he llegado allí. Si no lo intentas, no vas a llegar. Ahora, una segunda pregunta es, piensa por un momento en tu vida, un momento de dificultad en tu vida, quizás en tu infancia o tu niñez, o tu adolescencia o tu adultez, en tu matrimonio, lo que sea. Piensa ese momento en tu vida que estabas en verdaderas dificultades y que Dios puso una persona. Dios hizo que una persona se cruzara por tu vida y que esa persona hizo un acto de bondad para contigo. Te ayudó, te apoyó, te acompañó en ese momento difícil. Ahora sí te voy a pedir que si recuerdas a alguien, pues puedas levantar la mano si hubo alguien así. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, porque todos aquí, Dios puso a alguien con algo de bondad en su corazón para sacarnos de un momento difícil o ayudarnos a atravesar un momento difícil. Gracias a Dios por esa persona. Quien quiera que sea esa persona, estoy seguro de que Dios le ha recompensado enormemente. Y si tú has sido esa persona para con alguien, de igual manera estoy seguro que serás recompensado enormemente. En realidad se siente delicioso ser atendido, ¿verdad? Que nos atiendan. Mire, siéntese aquí, te ponen la silla. Mire, tómese, quiere tomar agua, quiere un juguito. Nos gusta ser atendidos, nos gusta recibir de las demás personas atención, amor, aceptación y que sean bondadosos con nosotros. Actos de bondad. En realidad, he estado pensando bastante en este mensaje. Yo creo que es importante para mi vida y creo que puede ser también importante para la tuya. Vino a mi mente mientras estaba reflexionando y escribiendo, vino un momento en mi vida que me sucedió algo, una experiencia de vida que de alguna manera me marcó y son de esas cosas que te suceden y que no las puedes olvidar. Oiga bien, corrían los años 1990 quizás por ahí. Yo estaba en mi primer empleo, en mi primer trabajo.
Estaba emocionado en mi primer trabajo. Y entonces, uno de esos días, apareció una criatura, apareció un personaje que de repente no sé ni cómo llegó hasta mí, si me había estudiado o qué, pero llegó hasta mí y llegó con una historia que me hizo prácticamente llorar. Y entre las cosas que me contaba, que tenía a su abuelita muy enferma y que ellos estaban desamparados. No tenían ayuda, no tenían apoyo, no tenían comida, no tenía cómo atenderle, cómo comprar las medicinas. Tenía las recetas, pero no sabía. No sabía cómo resolver ese problema. Y entonces en la empresa donde yo trabajaba existía una práctica, una figura que le llaman, uno podía solicitar un anticipo de salario que le llamaban vale. Yo no sé si todavía eso existe. Y entonces me fui donde la persona que daba los vales y le dije, mira, ¿me puedes dar un vale? Obviamente eso te lo deducían en la quincena o al fin de mes. Y entonces ya me dieron el dinero y se lo di a él. Y el agradecido, se fue. Como a los dos, 3 días regresó. Su abuelita se había puesto peor. Ella la tenía en el hospital. Creía que estaba a punto de fallecer. Pero en el hospital no habían medicamentos. Historia vieja, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eran los años 1990 por ahí. Y entonces vengo yo y digo, ¿cómo lo ayudo? Y dije, ya sé, si pido otro vale, me va a hacer falta en la quincena, no voy a poder cubrir los gastos de la quincena. Pero puedo sacar un adelanto de vacaciones. Y entonces fui y saqué un adelanto de mis vacaciones. Y le di el dinero y se fue. Feliz, contento, agradecido. A los días aparece. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan que pasó? Murió la abuelita. ¿Sí? Murió esa abuelita amada, murió. Y había que ayudarlo porque no tenía cómo enterrarlo. Creo que era como el mes de septiembre. Y entonces ya tengo mochada la quincena, ya tengo mochada las vacaciones. Pero tengo el aguinaldo. Y voy y pido un adelanto de aguinaldo y se lo doy. Y el hombre se fue, ¿verdad? La cosa que yo quise acompañarlo, pero nunca me dio la dirección. Lamentablemente no pude estar en ese momento de dolor. Con el tiempo me doy cuenta que yo solo había sido uno más de muchos que él les había compartido la misma, o había usado la misma historia para conseguir algo. Y si nos ponemos a pensar y nos preguntamos, bueno, ¿quién perdió? ¿Quién perdió? En el momento pareciera que perdió. Pero sabes, yo no perdí. En realidad, él perdió. Porque cuando tú haces un acto de bondad, por amor a Dios en primer lugar, y por amor a tu prójimo, Dios lo toma a cuenta. Y Dios te va a recompensar. Así que la quincena estaba mochada, el aguinaldo estaba mochado, las vacaciones estaban mochadas. No fue un buen fin de año, pero había satisfacción de genuinamente haber podido ayudar a alguien en ese momento. Miren, los tiempos que estamos viviendo son bien especiales porque
La cultura nos ha enseñado, nos está adoctrinando a preocuparnos únicamente por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por mis cosas. Centrarnos en nosotros mismos. Inclusive, hoy en día hay algo que le llaman la cultura de la cancelación. ¿Se ha oído hablar de eso? Pero apareció allá por los 90 en las plataformas de redes sociales, especialmente antiguamente llamada Twitter. Y lo que significa la cultura de cancelación es que si ahí está Calix con su esposa Carmen y su hijo, si Calix, ¿verdad?, expresa algo que no es bien recibido por la corriente de este mundo, si Calix defiende, por ejemplo, defiende la vida, que abortar no es algo que viene de Dios, y entonces encarretía un montón de personas que son parte de esas redes, vienen y simplemente hacen un boicot, lo bloquean, lo cancelan, le quitan patrocinio si es alguien que tiene una influencia en algunos medios, y etcétera, etcétera. Hoy los jóvenes hoy le llaman, hay una frase que se ha creado que dicen, me tiraron hate. ¿Has oído eso? Escribiste algo, ¿verdad? O publicaste algo, y lo más interesante en las redes sociales no son muchas veces las noticias, sino los comentarios, ¿verdad? Alguien lo mencionaba el otro día. Y en los comentarios, ¿verdad?, cómo las personas se desatan y empiezan a tirar de todo. ¿Te han tirado hate últimamente? ¿O has tirado tú hate a alguien? Y eso, básicamente hate, la traducción podría ser como lanzar odio o lanzar desaprobación. Mira, Jesucristo espera que nosotros seamos diferentes, que seamos diferentes. En realidad, Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Mateo 5:13 nos dice, ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué van a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por ser inservible. Tú y yo tenemos la opción de convertirnos y de ser personas que día con día hagamos actos de bondad, personas que seamos pacificadores, constructores de puentes, que forjemos unidad donde quiera que estemos, o lo contrario. ¿Dónde te ves tú? ¿Dónde te ves? Efesios 2:14, mire este pasaje, dice, Cristo nos trajo la paz, y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos, es decir, los gentiles, se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro. ¿Por qué entonces tú o yo, que conocemos al Señor, estamos hablando con personas que conocemos al Señor, deberíamos de estar viviendo vidas donde en vez de hacer actos de bondad, en vez de construir puentes, estemos lanzando desaprobación, odio, rechazo? Estemos adoptando la cultura que este mundo ha abrazado, la cultura, en este caso, de lo que le llaman la cancelación. No olvidemos que somos embajadores y somos representantes de Cristo donde quiera que vayamos, donde quiera que estés. Si viajas a Tocoa, viajas a Tela, viajas a Solanchito, por trabajo, por cualquier razón, donde quiera que tú vayas, eres un embajador de Jesucristo. Y debemos de comportarnos como eso. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, imagínate, esta frase me rompió, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Te imaginas eso? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Así que, hermanos, somos llamados a ser bondadosos, bondadosos con todos. El significado de bondad, uno de ellos, es fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en actos de amor, misericordia, compasión, bondad hacia los demás, reflejando el carácter de Jesucristo. ¿Qué tan interesado estás tú en reflejar el carácter de Jesucristo? No el carácter de tu viejo hombre, no, el carácter de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que salga de nosotros. Nuestra vida debería de ser o debería de representar un acto de bondad. Debería de ser así. Eso fue lo que Jesús representó. Bondad por todos lados. Jesucristo manifestó su bondad para salvación en primer lugar. Que fue incomprendido, que fue rechazado, que fue juzgado, que fue criticado, que fue bofeteado, que fue cancelado, que fue latigado, que fue traspasado, que fue injustamente acusado y terminó siendo asesinado como un criminal más en la cruz al lado de 2 ladrones. Pero si vemos el caminar de Jesucristo cuando anduvo en la tierra, siempre Jesucristo estaba primero su bondad, su amor, su compasión, su perdón, indistintamente quiénes fueran las personas que tenía enfrente de él. Bueno, el Señor no te está esperando que mueras en la cruz. Jesucristo ya murió por nosotros. Ya nadie necesita morir en la cruz. Lo que sí debería de ocurrir es que nosotros nos veamos en nuestra vida como canales de bendición. Si Jesús mostró para conmigo bondad, yo debería mostrar bondad para con mi prójimo, bondad para con las personas que están en mi entorno. En Génesis 12, este pasaje no está en pantalla, dice, Dios le dice a Abraham, donde Dios le promete a Abraham, te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si hoy te sientes que eres una persona que Dios ha bendecido, que no tiene todo lo que necesita, pero que tiene lo necesario, tiene lo que ocupa para el día a día, eso ya es un montón. Tú deberías de ser, yo debería de ser bendición para otros. Mi esposa tiene una frase, y la frase que siempre nos repite en la casa es, no damos, no recibimos porque no damos. O no tenemos porque no damos. Así es como lo dice ella. No tenemos porque no damos. Ella tiene una fiel y fuerte convicción que hay más bendición en dar que en recibir. Un acto de bondad. ¿Cuándo hacemos actos de bondad? Un acto de bondad es cuando consuelas a alguien que está llorando por alguna situación. Perdió un familiar, tiene un familiar enfermo, tiene un problema, tiene a alguien en la cárcel. Llorar con alguien. Un acto de compasión es acompañar a aquel que se siente solo, que se siente sola. Parece mentira. Pero este mundo, aunque estamos rodeados de muchas personas, tal vez podría ser tú. Aunque estás rodeado de muchas personas, aún así, podrías sentirte solo, podrías sentirte sola. ¿Quién de nosotros no se ha sentido así en algún momento? Y qué rico es sentir la compañía de alguien ahí. Cuando llena la necesidad de alguien que lo necesita, wow, no podemos olvidar esas cosas, esos actos de bondad. Cuando le sacias el hambre a alguien, tal vez ese desayuno, ese almuerzo, esa cena, quizás no le pudiste dar o no le podrías dar la provisión, pero sí podrías evitar que esa noche no vaya a la cama con el estómago vacío. Actos de bondad. La mujer o el hombre bondadoso y compasivo no se limita a ver el dolor, a ver el sufrimiento, a identificar la necesidad, sino que hace algo al respecto. Hay un pasaje que
En Proverbios 19:22, es un verso magnífico. Mira lo que dice. Lo que es deseable en un hombre, ¿qué es? Dilo, ¿qué es lo deseable en un hombre? A ver, su bondad. No es su fuerza, no es su habilidad, no es su belleza. Si lo tienen ya, como en mi caso, ¿verdad? Especialmente la belleza, ya es un plus. Pero sabes, puedo tener eso, pero si no tengo bondad, ¿de qué me sirve lo demás? ¿De qué me serviría lo demás? Lo que es deseable en un hombre es su bondad. Miren, los que somos papás de hijas, anhelamos, añoramos, oramos, imploramos, rogamos al Señor que nuestras hijas se casen con hombres bondadosos, con hombres piadosos, con hombres que amen a Dios, con hombres que estén entregados a Dios, con hombres que pongan a los demás por encima de sus vidas, de sus necesidades. Y la manera en cómo termina este verso dice, y mira, y es mejor ser pobre que mentiroso. O sea que, wow, mientras el pobre tiene la bolsa rota, el mentiroso tiene roto el corazón. Pero bueno, ¿cuál es el problema con esto de la bondad? Para ir entrando. ¿Saben cuál es el problema? ¿Lo quieren saber? El verdadero problema, la problema, como dicen algunos, ¿saben cuál es? Es que mi tendencia, quizás es la tuya también. Entonces podríamos decir, nuestra tendencia es a ser amables y compasivos con algunos, únicamente con un grupo bien selectivo de personas. Es decir, nos hemos convertido o nos podríamos estar convirtiendo en personas selectivas. No, mira, brother, Calix, lo que ocupé, brother, lo que ocupes, vos, mira, lo que ocupes. Pero el pobre Marlon, brother, ¿no tiene una bolsa de bululos por ahí? Brother, fíjate que son los del desayuno. Ya me comí una bolsa ahorita en la cena, pero estos son los del desayuno, no te puedo dar. Ese es nuestro problema, somos selectivos a la hora de mostrar compasión, amor y bondad para con otros. Eso es lo que nos ocurre. Y a ver cómo nos va en esta evaluación. Piensa o responde de las últimas 3 veces que te has sentado o has invitado a alguien a tomarte un café con él o con ella, o lo has traído a tu casa. Piensa quién fue esa persona. Si es la misma las 3 veces, hace match. Podría ser que te estés convirtiendo en alguien selectivo, en alguien que practica la bondad con un grupo, con un tipo o con algunas personas. Algo que nos desnuda es un pasaje, una porción de la Biblia en Lucas 6, que nos descubre y nos exhorta. 6:32 al 36. Dice, si ustedes aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos a quienes piensan recibir algo, de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores
se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, a los que le lanzan hate, a los que te cancelan. Amar a sus enemigos y hacer bien. No pierdes tú, pierde el que te lanza hate. Y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande tu recompensa. Y ustedes serán hijos del Dios Altísimo. Te está diciendo, entonces verdaderamente vas a ser identificado como hijo de Dios. Ese va a ser un distintivo. Que es también bondadoso, ¿para con quiénes? Para con los desagradecidos y los malos. Sean compasivos, ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Hasta aquí. Yo creo que debemos de considerar la importancia de crecer en bondad, en ser bondadosos, ser hombres y ser mujeres bondadosas. Todos estamos en algún lugar, en algún nivel con respecto a esto. Pero yo creo que Dios desea que tú y yo, que todos aquí, lleguemos a ser personas, convertirnos en personas bondadosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos eso? En primer lugar, sigue el ejemplo de Jesús. Él es el líder, Él es el ejemplo, Él es el maestro. Sigue el ejemplo de Jesús, que murió por todos. No dijo, miren, es que tengo 33 años en esta tierra y ya vi que hay un grupo que no dan el ancho. Entonces solo voy a morir por el otro grupo, por el grupo que da el ancho. Si Jesús hubiera sido selectivo para salvarte a ti y a mí, ¿crees que hubieras entrado en el grupo de los que iba a salvar? Ninguno. Por eso lo hizo por todos. Sí, no hubieras venido por mí. Así que, mire, no tienes que hacer cosas enormes para que sean contados como actos de bondad. A veces pensamos, no, pero es que yo no tengo para hacer lo que hace tal persona. Yo no puedo, no tengo esa capacidad. No tienes que hacer cosas enormes para que sean contados como actos de bondad, como gestos de bondad. Mateo 10:42 dice, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, y me encanta cómo Jesús utiliza cosas cotidianas, cosas sencillas, cosas triviales podríamos decir, para enseñarnos verdades profundas. Dice, cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Yo quiero esa recompensa, porque el Señor la promete, va a estar ahí. No lo debo hacer únicamente por la recompensa, pero está implícita, habrá una recompensa. Ahora hablemos de la bondad en la casa, en el hogar. Aquí hay padres, hay hijos, ¿verdad? Hay familias. Cuando pregunta la mamá, la madre en la casa, ¿verdad? Después de haberse fajado haciendo una sopa de caracol riquísima, ¿verdad? Una buena cena, un buen desayuno, un buen almuerzo, qué sé yo. Y dice, bueno, ¿quién se apunta para lavar los trastes? Quisiéramos ir, yo. Pero no, ¿verdad que es un silencio sepulcral? ¿Y quién puede ir allá a la pulpería a comprar el gas que se terminó o tal cosa? ¿Un queso qué? ¿O quién puede sacar la basura? Yo la saqué ayer, yo la saqué antier. Wow. Yo escuché una expresión y he escuchado esta expresión muchas veces y esto, tómalo del Señor, no de mí, pero no podemos vivir en una casa, ser parte de un hogar, de una familia,
vivir ahí como que fuera un hotel. No, no podemos hacer eso. Tenemos que tomar responsabilidad. Si vamos a comenzar una vida, a convertirnos como hijos de Dios, a representar dignamente al Señor y a ser bondadosos con los demás, ¿por dónde deberíamos de comenzar? Por la casa. Bueno, voy a lavar los trastes, pero las ollas no. Las ollas, a mí no me gusta lavar ollas. Te puedo dar una técnica para que te sea más fácil. Pon agua a hervir, agua caliente, ¿verdad? Y luego, más fácil, lavar las ollas con el agua caliente. Tuve que aprender esas técnicas yo. Cada acto de Jesús estaba impregnado de bondad. ¿Recuerdan el encuentro con la mujer que fue encontrada en adulterio? Iba a morir, estaba a punto de morir siendo apedreada. Y Jesús llegó justo a tiempo. Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y la salva de morir de acuerdo a como la ley lo estipulaba. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero capitalizar aquí es la frase final que Jesús le dice. Le dice, bueno, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los que estaban por matarte. No están, se fueron. Ok, le dice, vete y no peques más. ¿Verdad? Si te hubiese dado a ti, oiga bien lo que te voy a proponer. Si Jesús te hubiese propuesto a ti en ese momentito la oportunidad de que Él se hiciera a un lado y te dijera, dile tú lo que consideras que deberías de decirle a esa mujer, ¿qué le hubieras dicho? ¿Qué le hubieras dicho? Le hubieras dicho, mírame, por esta vez, pero cuidadito. No sé qué cosas le hubieras dicho, pero Jesús le habló con verdad, pero le habló con compasión. La salvó, la rescató, le habló con amor. Le dijo, vete y no peques más, no peques más. No sé qué tú y yo le hubiéramos dicho a ella. En segundo lugar, piensa que cada acto de bondad que haces no pasará desapercibido por el Señor. No, el Señor no pasa por alto nada de lo que hacemos para Él. Dice Mateo 10:42, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Hay una recompensa aún en aquellos actos pequeños, pero que muestran bondad, que reflejan a Dios, que glorifican a Dios, y Dios los va a recompensar. ¿Sabes? No dejes que las malas experiencias del pasado te limiten a seguir sirviendo, a seguir haciendo lo bueno, a seguir expresando actos de bondad para con todas las personas. No lo hagas. No dejes que esas malas experiencias te limiten. En tercer lugar, el corazón bondadoso. Al inicio la pregunta fue, ¿consideras que tienes un corazón, que eres una persona bondadosa? Bueno, si eres así, esto es para ti. El corazón bondadoso va a estar siempre dispuesto o estará siempre dispuesto a afectar inclusive su comodidad y su conveniencia para servir a otros. Porque si solo hago actos de bondad, si solo sirvo cuando no me incomoda, no me saca de mi confort, no me saca de la comodidad, entonces hay algo que no está bien ahí. Hay personas aquí que quizás, y todos hemos tenido esa experiencia, trabajas en alguna tienda, en algún centro, donde llegan personas a buscar los servicios. Y la salida del trabajo es digámosle, a las 4. Y tú, posiblemente 5 para las 4, ya tienes el chunche puesto en el hombro, ¿va? Ya tienes la pala, la piocha y el pico ya en el hombro. Y ves que alguien llega, 2, 1 para las 4,
¿Y qué haces? ¿Qué haces? Mire, venga mañana porque esta es mi hora de salida. Es que mire, mañana es feriado y yo necesito esto hoy, ayúdeme. Mire, hubiera pensado en eso, que mañana es feriado, hubiera venido más temprano. ¿Qué te iba a quitar? Quizás 5 minutos de tu tiempo. Y el Señor, esos 5 minutos que ibas a dar ahí, te los iba a requete multiplicar. El corazón bondadoso estará siempre dispuesto a afectar su comodidad y su conveniencia para servir a otros. Miren, vi una historia, una arquitecta, una mujer que es arquitecto, ella estaba contando que llegó un cliente a quien le iba a construir, estaba dibujando la casa para esa persona. Era una persona que tenía algo de recursos. Y entonces esta arquitecta estaba descolocada completamente con ese cliente. Porque lo que había pasado y lo que relata esta arquitecta es, miren, yo no puedo con esto, decía. La señora, la cliente, me dice que tiene una empleada y que quería que le construyera un apartamento con todas las comodidades. Y inclusive me dio claramente detalles como que donde tiene la mesa, donde ella plancha, que el televisor quede de frente porque a ella le gusta mientras plancha ver sus series. Y que afuera del apartamento que le estaba construyendo, que todo climatizado, su baño y todo, que en la parte de afuera construyera como un jardincito y una banca, porque a ella le gustaba en sus tiempos libres tejer. Así que esta mujer, esta arquitecta, estaba sinceramente descolocada porque dije, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Sabes quién hace eso? Lucas 6:45 nos lo dice. El hombre que es bueno hace el bien, porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace el mal. No, hombre, hácese la más chiquita, que solo le quepa la cama. Porque eso es lo que llena su corazón. De lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca. Wow. Por último, el mayor acto de bondad que tú y yo podamos hacer, hermanos, es compartir las buenas nuevas de salvación. Ese es el mayor acto de bondad que debería de estar antes que ningún otro. Cualquier otro acto de bondad que vayamos a hacer debería de ir acompañado, en primer lugar, de este. Compartir las buenas nuevas de salvación a otros. A ver, si tú le ayudas a alguien a sanar su cuerpo porque está enfermo, ¿haces algo bueno o haces algo malo? Haces algo bueno. Sí, ¿verdad? Si tú le quitas el hambre a alguien por una noche, por un día o por un mes, ¿haces algo bueno o haces algo malo? Haces algo bueno. Es un acto de bondad. Le resolviste quizás su día, su semana, su mes y quizás hasta su vida aquí, podrías decir. Pero cuando tú le compartes el evangelio a alguien, no le resuelve los 80 años de aquí, le resuelve su eternidad. No podemos olvidar que las personas sin Cristo están muertas. Que las personas si mueren sin Cristo van al infierno. Sea tu papaíto amado, tu madrecita amada, tu tío amado, tu abuelita amada, si no confía en Jesucristo, va al infierno.
entonces es un imperativo que tú y yo, el primer acto de bondad que hagamos sea compartir las buenas nuevas de salvación. No asumamos el Evangelio. No asumamos que porque vemos a alguien aquí, pero yo ya días lo veo en la iglesia. No asumas que porque alguien está aquí o lo ves siempre aquí, ya entendió, ya recibió el perdón que Cristo otorga por medio de su sacrificio. Cuentan la historia que Billy Graham en una época hacía unos congresos con líderes y pastores. Muchos de esos creo que los hizo en Holanda, inclusive un par de hermanos de nuestra iglesia fueron en algunas de esas ocasiones allá. Y algo que recuerdo que comentaban es que casi siempre él comenzaba, era con líderes y pastores. Comenzaba dando el Evangelio. No asumas el Evangelio. Tenemos que ser claros con respecto a ello y tenemos que mostrar compasión. 1 Corintios 9:16 dice: no me enorgullezco de predicar las buenas noticias porque tengo esa encomienda como una obligación. Y a continuación, ¿qué dice? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Tantas historias, ¿verdad?, que se nos vienen a la mente a la hora de que hemos compartido el Evangelio, pero no debemos de dejar de hacer esto. No debemos de asumir que alguien es salvo porque lo vemos en la iglesia o porque lo oímos con un vocabulario como un cristiano. Así que tú podrías estar hoy aquí. Y aquí podrían haber dos grupos de personas. Personas que ya recibieron ese regalo de la gracia de Dios y aceptaron a Jesucristo y tienen su eternidad asegurada por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero también podría haber otro grupo de personas, 2, 3, 1, 4, 5 o más, que todavía no han dado ese paso. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús murió en la cruz para darte el perdón de tus pecados. No puedes salvarte por tus buenas obras, tus buenos actos. Tus actos de bondad para con el prójimo no te salvan. No confundamos eso. Eso glorifican a Dios después de que has creído en Jesucristo como tu Salvador. Pero no te salvan tus buenos actos. Efesios 2:8, 9 nos dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y Romanos 10:9, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Esta noche, si queremos, es el deseo de Dios, más que el mío o el de cualquiera, es el deseo de Dios, que si somos creyentes, si somos discípulos, si somos seguidores de Jesucristo, imitemos al Maestro y que nuestra vida se convierta en un acto de bondad. Pero si estás aquí y todavía no tienes una relación personal con Él de padre a hijo porque no has creído en su sacrificio, yo te invitaría a que puedas cerrar tus ojos. Por favor, hagámoslo todos. Y si tú quieres hacer esta oración para recibir a Jesucristo, puedes hacerlo y dile lo siguiente: Señor, entiendo que moriste por mí en la cruz, que ocupaste el lugar que yo merecía ahí, Señor. Padre, me arrepiento de mis pecados. Sé que te he ofendido de muchas formas, tantas veces. Hoy pongo mi fe para salvación en ese sacrificio que hiciste por mí.
Creo en ti, Jesús, que eres el Hijo de Dios, que naciste, que moriste y que resucitaste al tercer día y que me ofreces la vida eterna. Tal y como tú dijiste, el que cree en mí tiene vida eterna. Hoy yo he decidido creer en ti y poner mi fe para salvación en ese sacrificio. Te acepto y me recibo como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un mes, creo, los grupos de crecimiento salieron a compartir el Evangelio. Y escuchamos buenas historias y buenas cosas que sucedieron ahí. Es algo que va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo como iglesia. Cada 2 o 3 meses vamos a estar saliendo como grupos a poder hacer esto. Como un cierre esta noche, una aplicación. Asegúrate que lo que lances a otros sean actos de bondad. Asegúrate que al hacer actos de bondad no seas selectivo, no seas selectiva. Recuerda, hay recompensa. El mayor acto de bondad fue el que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Él ya lo hizo. Solo necesitas recibirlo, creerlo, abrazarlo. Ahora, tú y yo necesitamos cambiar este mundo, siendo la sal y la luz. Convirtámonos en hombres y mujeres bondadosos y bondadosas. Señor, esta noche te damos gracias, mi Dios, por tu enorme bondad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor, como lo dice ese canto. Permite, Señor, que nuestros corazones anhelemos, deseemos, Señor, que te reflejen a ti. Que donde quiera que estemos, Señor, no olvidemos que somos tus representantes, tus embajadores, Padre. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias por haber muerto por mí, aunque no lo merecía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Quiero aprovechar para darle la bienvenida aquí a Leonardo y su familia. Leonardo Sevilla, están aquí desde República Dominicana, misioneros allá. Bienvenidos, Leo, su esposa y sus hijos. Qué bueno tenerles aquí.